¡Preparaos! ¡Listos para disparar! ¡En posición! ¡Ahora! ¡Cubierto! ¡Ya! ¡Formación! Menudo despertar, ¿eh? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo sabía. Sabía que este título no me iba a defraudar y por ahora no lo hace. Para nada, me tiene enganchadísimo. En 2018 disfruté mucho con Kingdom Come Deliverance y ahora con esta segunda parte soy el hombre más feliz del mundo. Es mi juego, mi estilo, disfruto de cada momento y las horas jugando se me pasan como si fueran pocos minutos. Ha salido hace pocos días y ya llevo tantas horas jugadas que mi mujer llamó a un psicólogo, ¿eh? La suerte es que a él también le gustan los videojuegos, así que ahora tengo un suscriptor más. Bueno, dicho esta tontería, quiero dejar claro una cosa muy importante para el que esté un poco descolocado respecto a este título. Pues que no estamos ante un juego para todo el mundo. No es un RPG de acción en el que vas subiendo un poco el personaje y le vas colocando diferentes habilidades. No es un Assassin's Creed Valhalla. Tampoco es un Skyrim. Es un RPG de supervivencia y ya os aseguro que para algunos puede resultar complicado de enganchar, ¿eh? Debéis tener en cuenta que el juego requiere paciencia, sobre todo al principio. No es un juego de acción directa. Realmente como de verdad se disfruta es perdiéndose en su mapa, descubriendo todo lo que el juego te puede dar. En todas las horas que llevo jugadas apenas he tocado la historia principal. Hay muchas cosas que hacer. Vale, por ejemplo, te encuentras con dos NPCs que están sentados tomando algo. Vale, te acercas a preguntar de qué hablan y ya tenemos una secundaria. El mundo está vivo. Algo parecido que lo que encontrábamos con Red Dead Redemption 2. Que no son secundarias de recadero, ¿eh? Son misiones, muchas de ellas muy chulas. Vale, os voy a dar unos consejos para que no se os haga demasiado complicado el comienzo del juego. Lo primero que debéis tener muy claro es que estamos ante un juego RPG, pero con muchas mecánicas de un juego de supervivencia. Cuida a Henry. Si lo ves sucio, ve a lavarte. Si tienes hambre, dale de comer. Ten vendas por si sangras en una pelea y duerme, no te olvides de dormir. Todo esto y algunas cosas más debéis tener hechas antes de meteros en una misión, ya que quizás luego os sea más complicado, por ejemplo, encontrar un sitio para dormir y nuestro amigo se te va a caer de sueño, literalmente. Otro consejo muy importante es que busquéis a vuestro perro lo antes posible. Tenemos un perro llamado Chucho que lo perdemos y ya os digo que es un personaje esencial en el juego. Nos va a ayudar mucho, tanto en una pelea como buscando cosas interesantes por la zona. O sea, hacer la misión secundaria y encontrar a Chucho. Otra cosa importante de hacer al principio, pues es la de aprender el golpe maestro. Es una técnica que nos enseña un maestro espadachín y nos ayudará mucho en el combate. Tenemos otros maestros por el mapa, como puede ser el arquero, para por ejemplo afinar la puntería con el arco. Pero dar prioridad al golpe maestro. Para ello buscáis a Félix. No tardéis mucho en hacer esto, ya que el combate en este juego es que se puede hacer tedioso y con las técnicas pues nos ayudarán bastante. También el juego te deja subir ventajas. Podremos subir la agilidad o la fuerza o el carisma al hablar con otros NPCs o el sigilo. Durante el juego vamos haciendo muchas cosas que irán subiendo a veces sin darnos cuenta las barras de estas ventajas y te saldrán los mensajes para elegir qué queremos subir. Yo os recomendaría estas ventajas para empezar.
En fuerza, la ventaja de mula de carga para llevar más peso. Ya podéis tener claro que si os pasáis del peso, pues iréis súper lento. Esto es básico en cualquier RPG. Vale, en agilidad, subir la ventaja de manos hábiles que te ayuda en el manejo de las armas. Y en vitalidad, pues podéis elegir asceta para aguantar más el hambre y sangre densa para que no te desangres más rápido. Hay algunas más también importantes, pero solo quería daros unos ejemplos. Es que este juego es una pasada. Su fuerte es lo inmersivo que es. Sientes que de verdad tienes un personaje en plena Edad Media que necesita que le guíes en su camino. Tenemos una historia muy bien escrita, que desde el minuto 1 te motiva para seguir sabiendo de ella. Y lo dicho, un juego que, como dejes que te enganche, no vas a poder soltarlo. Yo lo pasé mal cuando terminé el primero, y estoy seguro que me va a pasar con esto lo mismo, con Kingdom Come Deliverance 2, que me tiene enamorado, Uno de los mundos abiertos más vivos que puedes encontrar. Solo que debes tener paciencia y perderte por sus caminos, esperando qué es lo siguiente que te va a pasar. Pues una historia de amor, una partida de dados, ayudar a una pobre anciana, entrar en un campamento de bandidos para llevarte un caballo sin que se entere. Pues eso, un enganche total. Bueno, amigos, solo me queda deciros una cosa muy importante. Que vuestro me gusta es importantísimo para el canal y me motiva para seguir con vosotros. Hasta el próximo vídeo, gamers. Y vuestra arma. ¡A las almenas, vamos! ¡Padre! ¿Habéis venido a ungirnos? Tras la batalla nos consagrarán a todos, con Bebercio. ¡Trabuquete! ¡Preparaos! ¡Listos para disparar! ¡En posición!